Estás escuchando Escuela Dominical Podcast. Dios les bendiga una vez más. Un placer saludarles. En esta oportunidad continuaremos con la enseñanza del capítulo número 1, versículos 18 al 25 del Evangelio de Mateo, y particularmente los versículos 22 y 23 que dicen: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El ángel no solo comunica a José cuál será el ministerio del Hijo de María, que él salvará a su pueblo de sus pecados, también le asegura que el niño es de origen divino. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La Navidad no es otra cosa sino la celebración de la venida de Dios a este mundo, de Dios en forma humana. El escritor, en este caso Mateo, nos da una evidencia doble. En primer lugar, va a apelar a acontecimientos históricos en sí, y luego a las sagradas escrituras. Y vamos a ver, pues vamos a invertir el orden. Primero, la evidencia de las escrituras. Empecemos con las escrituras. Verá, lo primero que debe frenar un poco nuestro escepticismo acerca de la encarnación, si en alguna medida fuésemos escépticos, es lo que la Biblia nos está diciendo con antelación. Hubo un descubrimiento enorme que trajo mucha bendición y certeza al texto del Nuevo Testamento y a otros escritos del Antiguo Testamento, y este descubrimiento fue en el Mar Muerto, unos rollos escritos en los cuales, muchos rollos. Dentro de estos rollos estaba una copia del libro del profeta Isaías, escrita en hebreo. Y de eso rescatamos el capítulo 9, versículo 6, que dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Obviamente este escrito fue redactado mucho antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Además de esto, los líderes de Israel, los líderes religiosos que eran considerados como pastores, ellos describen los escritores como Ezequiel la venida de un pastor, ¿verdad? Dice Ezequiel capítulo 34 versículo 11: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. No podemos menos que asociar estas palabras con las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Yo y el Padre uno somos. Lo importante para nuestra consideración en esta oportunidad es lo siguiente: cuando los apóstoles sostienen que Jesús es Dios, que toma forma humana, que sostienen que Jesús es Dios que toma forma humana para salvar a su pueblo y cuidar de ellos como buen pastor, no están inventando absolutamente nada. No es una idea nueva, no es una idea revolucionaria, sino están reafirmando algo que fue dicho por los profetas siglos antes de que ocurriera.
Si estuviéramos dispuestos a hacer una investigación en los textos bíblicos, descubriríamos muchas evidencias que demuestran que el nacimiento de Jesús no fue una casualidad de la historia, no fue un parche de última hora, sino que su significado no fue inventado posteriormente por los apóstoles, sino que había sido previsto hacía siglos por revelación divina, y su significado ya fue dado a conocer antes de que esto ocurriera. Así que qué maravilloso saber por las sagradas escrituras que el nacimiento de Jesús había sido predicho siglos antes de que se produjeran estos maravillosos acontecimientos, el anuncio del ángel a José, a María, a mucho antes ya la escritura lo estaba diciendo. Pero no solamente tenemos evidencia en la escritura, también hay evidencia de los mismos acontecimientos. Veamos lo que nos narra la escritura. ¿Verdad? Si usted tiene algún tipo o grado de incredulidad, yo le invito a que vaya a los evangelios, porque los evangelistas nos narran de manera sencilla, de manera simple, si podemos decir así, los acontecimientos mismos. Primero, la oposición de las autoridades civiles. Como ya le digo, en una lectura de los evangelios usted va a encontrar esto. También la sorpresa de María, las dudas de José, el escepticismo de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Son reacciones que esperaríamos de cada uno de ellos, dadas las circunstancias, y justamente lo que no esperaríamos de una historia fabricada, de una historia fraudulenta. El ambiente histórico, geográfico y social del nacimiento de Jesús es narrado claramente y con exactitud por los evangelistas, que resulta difícil explicarlo como una invención, como una fantasía. Casi no hay nadie que haya examinado serenamente la narración bíblica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que luego dude de la buena fe de los escritores. En cambio, hay muchos que tratan la Navidad como un cuento de hadas sin siquiera tomarse el tiempo para haberla estudiado. Acabamos de ver que cuando José se enteró del embarazo de María, no respondió ingenuamente. No dijo qué maravilla, qué ilusión. No dijo Dios ha hecho un milagro en mi novia. En absoluto. Su primera reacción es igual a la nuestra si nos hubiéramos encontrado en circunstancias parecidas. Él responde inicialmente con incredulidad, luego con desengaño, con dolor también y con perplejidad en cuanto a lo que él debe hacer. No sabe exactamente qué hacer. Como ya hemos dicho, algo grande tuvo que haber ocurrido para que José cambiara de opinión, cambiara de idea y afrontara el desafío, ¿verdad?, del escrutinio del pueblo, de la crítica sin sentido, de la crítica cruel, del chismorreo, asumiendo la paternidad pública del hijo de María. Esto no fuera posible sino por lo que el mismo texto dice, que el ángel le visitó. Igualmente con María, su reacción inicial fue de perplejidad. Y después de la perplejidad viene la sumisión gozosa. Lucas nos da a entender que fue el carácter sobrenatural del mensajero, en este caso Gabriel, el ángel Gabriel, y no hay otra explicación que nos satisfaga, que podamos argumentar para decir por esto María cambió de opinión.
O sea, el testimonio de estos hechos, por supuesto que no acaban con José y María. Los evangelistas reúnen para nosotros las experiencias de otras personas involucradas en estos acontecimientos. Por ejemplo, María tenía una pariente que se llamaba Elizabeth, y después del anuncio de Gabriel, María la visitó, es lo que Lucas dice, y el ángel le había dicho que Elizabeth, su prima, también estaba encinta. Esto en sí era causa de asombro porque se trataba de una mujer de edad avanzada. Humanamente hablando, era imposible que tuviera un hijo. Fue por eso que Zacarías, su marido, reaccionó con incredulidad ante la noticia del embarazo, de manera que Dios lo disciplinó, dejándolo mudo en tanto no naciera su hijo Juan. Y todo esto ocurrió no en un rincón perdido del país, sino en el templo de Jerusalén, delante de toda una multitud. También son conocidas las historias de los pastores que estaban pastando sus ovejas cerca de Belén. La historia de los magos también es conocida, pero su misma familiaridad quizás nos haga olvidar su importancia como testimonio de la veracidad de la narración de los evangelistas. Menos conocido pero igualmente importante es las reacciones de Ana, aquella mujer que era viuda desde hacía 84 años, que servía a Dios con oraciones y ayunos en el templo, y también de Simeón, aquel hombre piadoso que estaba esperando ver, dice, la consolación de Israel, y que cuando Jesús fue llevado al templo para ser circuncidado, este hombre da una gran declaración acerca del niño y dice: ya puede morir tu siervo, ya puedes llevarte a tu siervo, ya puedo morir en paz. Entonces, amados hermanos y amigos, la evidencia histórica es contundente, es clara. ¿Y qué podemos decir ante esto? Les digo, la escritura y luego las profecías cumplidas, mejor dicho, y luego la narración de los testigos que se nos dice en los evangelios. Y la intención de los evangelistas es la de conducirnos a la fe en Jesucristo, a ver en Él el cumplimiento verdadero de las promesas de Dios, a comprender que Él es el Rey que había de venir del linaje de David, el Salvador que había de redimir a su pueblo, el profeta que había de traer el mensaje definitivo de Dios, en fin, el Hijo de Dios encarnado para efectuar nuestra salvación. El apóstol Pablo dice que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Lo encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 4. En Navidad, pues, celebramos este hecho trascendental. Dios vino a morar entre nosotros en la persona de Jesucristo. Y tengo que hacerle una pregunta. ¿Usted cree esto? ¿O para usted es difícil de creer el testimonio de personas que no conocemos? Es difícil de creer de repente en visiones que algunos tuvieron hace 2000 años. Pero luego, si eso no es suficiente, yo quiero llevarle para concluir a la evidencia experimental. Lo maravilloso aquí es que Dios nos entiende, Dios conoce nuestras dudas, y si nos acercamos con sinceridad, Él sale a nuestro encuentro, sin despreciar ni por un momento la verdad de lo que hemos visto hasta aquí. Dios no nos pide que creamos en la encarnación solamente sobre estas bases. Los mismos discípulos de Jesús no llegaron a creer en Él como Hijo de Dios, como Rey de Gloria, nacido de una virgen por obra del Espíritu Santo, solamente por el testimonio de María, de José, de Elizabeth o de Simeón.
llegaron a creer en Él porque vivieron con Él. La convivencia con Jesús fue la que les convenció de su divinidad. El apóstol Juan nos lo explica de esta manera: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nuevamente Juan dice lo que era desde el principio, lo que nosotros hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Juan es consciente del dilema, cómo transmitir a otros la emoción, la intensidad, la gloria de lo que los discípulos han vivido. Cómo convencerlos de lo que no es un cuento, de que no es una invención, de que es una realidad, de que el Dios se haya manifestado en forma humana. No hay palabras adecuadas para explicarlo. Lo único que Juan puede hacer es insistir en la fidelidad de su propio testimonio. Lo he visto, lo he escuchado, lo hemos tocado, hemos convivido con Él. Pedro se encuentra ante el mismo dilema y cómo convencer a sus lectores de la veracidad de la encarnación de Dios en Jesucristo. Y él dice: no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Y yo le invito a que usted lo pueda leer. Nosotros tenemos este privilegio de leer estos testimonios tan maravillosos. Pero la verdad que más que eso, nos hemos convencido de que Dios es real, de que Jesucristo vino no solamente por las circunstancias que encontramos en las Escrituras, sino porque hemos creído, y Jesús dice que todo aquel que cree conocerá, sabrá si su doctrina es de él o es de su Padre que está en los cielos. Dice él: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El convencimiento intelectual y la disposición moral van de la mano. El verdadero impedimento a la fe no es la falta de evidencia, sino que es el orgullo, el no reconocer que nosotros necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá todos los que creemos y que estamos escuchando, que usted que está escuchando esta descripción, su fe se fortalezca. Y ojalá usted que de repente tiene algún grado de escepticismo pueda creer en Jesucristo. Y pregúntese: si su problema es intelectual, vaya a las fuentes, escudriñe, investigue, y si lo hace de manera sincera va a encontrar que esta palabra es verdad. Y si su impedimento es moral, el hecho de que tenga que dejar algunas prácticas, algunas costumbres, como dije anteriormente, cuando el Señor nos salva, no solamente nos perdona, sino nos da la capacidad moral, el cambio interior para vencer toda tentación. La invitación es para que pruebe, para que lo intente, para que usted pueda convencerse de que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible.
Permítame orar. Señor, te doy gracias en esta hora por la oportunidad de compartir tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te alabo y te bendigo y te suplico, Señor, que los que escuchen esta palabra, tú la puedas aplicar. Espíritu Santo, por favor, imprégnala en el corazón, marca sus vidas, sus corazones, y que podamos ser salvos y gozar y disfrutar de la verdadera bendición y de las maravillosas promesas que encontramos en las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén.